Bueno, continuamos entonces con nuestro ejercicio. Habíamos mirado cuáles son los órganos que integran las distintas jurisdicciones. Ahora miramos entonces los sistemas para designar los funcionarios judiciales. Entonces, ¿qué tenemos? Para la Corte Constitucional, vamos a hablar de las 4 altas cortes. Para la Corte Constitucional, ¿qué tenemos? ¿Quién los elige? Los elige el Senado. Ojo, solo el Senado, de ternas enviadas por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Cada uno manda uno. Y la integran 9 magistrados. Estamos hablando de esa primera alta corte, Corte Constitucional. El Consejo Superior de la Judicatura, según el artículo 254 de la Constitución Nacional, los elige en 2 salas. Está integrada por 2 salas, una sala disciplinaria y una sala administrativa. La sala disciplinaria, esa la elige sí el Congreso en pleno, de ternas enviadas por el gobierno. Y la sala administrativa, para conformar los 6, van 3 por el Consejo de Estado, 2 que elige la Corte Suprema de Justicia y 1 que elige la Corte Constitucional. Y tenemos ya la segunda alta corte, Consejo Superior de la Judicatura. Decíamos, integrada por una sala disciplinaria de 7 magistrados y una sala administrativa de 6. La tercera alta corte, la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién los elige? Por una figura de la cooptación. ¿En qué consiste esta figura de la cooptación, que es muy antigua? Es que el mismo órgano judicial, o sea, la propia Corte Suprema de Justicia, elige por cada vacante, elige sus propios miembros. ¿Cómo? De listas mayores a 5 candidatos, claro, por cada vacante, enviadas por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, lo que hace el Consejo Superior de la Judicatura es elaborar la lista, ya saben, en número mayor a 5, con el perfil exigido, y se lo envía a la Corte Suprema de Justicia, quien por cooptación va entonces a proceder a elegir el reemplazo. ¿Cómo está integrada nuestra Corte Suprema de Justicia? Está integrada por 23 magistrados en 5 distintas salas. Entonces, la sala plena son 23 magistrados, los 23 completos. Siempre que les hablen de sala plena van todos los magistrados de la corporación. Aquí, 23. Una sala de gobierno para todos los asuntos internos de administración, en fin, que está conformada por el presidente, 1, el vicepresidente, 2, y el presidente de cada sala. Como son 3 salas, ya veremos, pues ahí estarían los 5. Después la sala de casación civil, agraria, comercial y de familia. Salas de casación, en cada uno de los conflictos que atiende. Esa sala de casación civil y las demás por 7 magistrados. La sala de casación laboral, integrada por 7 magistrados, y la sala de casación penal por 9 magistrados. Ahí estarían los 23 y tenemos nuestra tercera alta corte. Nuestra última alta corte, que es la cuarta, que es el Consejo de Estado, también utilizan de la misma manera la figura de la cooptación. ¿Cómo está integrada? Entonces, conformidad a la ley 1285-2009, su artículo 34, está integrada por 31 magistrados en 4 distintas salas. Lo mismo, sala plena, los 31, todos. Y después una sala de gobierno con las mismas funciones, bueno, similares a la de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la administración y el funcionamiento de esta alta corte, por 8 integrantes. Un presidente, un vicepresidente y el presidente de cada sección, siendo 5, pues ahí están los 3 más y son 8, entonces en la sala de gobierno. La sala de lo contencioso administrativo, integrada por 27 magistrados, y esa sala de lo contencioso administrativo se divide en 5 secciones. La primera la integran 4, la segunda la integran 6, la tercera la integran 9, la cuarta integrada por 4 y la quinta sección integrada por 4 magistrados. Ahí están los 27. Y la otra sala es la sala de consulta y servicio civil. Esa, si no se subdivide, está integrada por 4 magistrados. Estos más los de la sala de lo contencioso administrativo, pues
completan todo el Consejo de Estado, que es esta alta corte. Todos los magistrados de altas cortes por periodos de 8 años no reelegibles. Entonces, hasta ahora ese es el escenario que se tiene. Ustedes habrán escuchado y saben de movimientos de reforma en el cual promueven que este periodo se aumente. Hay voces, la mayoría, voces que determinan que sea de 12 años, e inclusive hay otros más osados que hablan de la posibilidad que se haga de carácter vitalicio, como por ejemplo puede ser, o como es en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, pero pues son apenas voces de reforma. Esta segunda, yo no creo que Colombia esté preparada para tener magistrados en ese carácter de vitalicio. Todavía no tenemos, yo digo, la madurez jurídica para manejarlos de esa manera. Por ahora, de periodos fijos, podemos decirlo así, de 8 años. ¿Qué ha sucedido y qué pasa en torno entonces a cómo se integra? ¿Cuál es la importancia? Pues aparte que ustedes tienen que ir a seguir completando sus cuadros, pues lo importante de este ejercicio, en este subcapítulo que estamos viendo de cómo se designan los funcionarios judiciales, pues bueno, tienen ustedes que entender que con base en la Constitución Política del 91 surgieron dos nuevas altas cortes: la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, creadas, ya les digo, a partir de la Constitución del 91. Esas funciones ya se venían cumpliendo, pero al interior de las otras altas cortes o en órganos separados. Por ejemplo, los asuntos constitucionales antes del 91, ¿quién los atendía? Pues los atendía una sala especial que había, pero al interior de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, mire que aquí adquiere autonomía e independencia porque se crea una alta corte, que es la Corte Constitucional. Y el Consejo Superior de la Judicatura, que se creó con esas dos salas por mucho tiempo en Colombia, lo ejerció lo que era el Ministerio de la Justicia, pero después también se erige a partir de 1991 como una alta corte, y digamos se crean esos dos entes nuevos en la Constitución del 91, además de la Fiscalía General de la Nación. Miren que todo esto que les estoy indicando es para que ustedes vayan armando y vayan viendo cuál es la estructura de la rama judicial del poder público y el porqué de esas corporaciones u órganos judiciales que hoy existen. ¿Qué se puede apreciar? Que hay una intervención, una gran intervención de las otras ramas del poder público en la elección o designación de magistrados de altas cortes. Ustedes pueden ver ahí que efectivamente el Ejecutivo mete la mano y el Legislativo también, pues nada más ni nada menos que en estas dos altas cortes eligiendo. ¿Qué sucedió y qué ha sucedido? ¿Cuál es la experiencia y cuál es el balance ahorita, después de tantos años, desde la creación o su creación en 1991? Que de alguna manera en el aspecto teórico eso fue muy bien visto y es muy bien visto por otros países, en los cuales inclusive han optado por tener como referencia nuestra Constitución del 91. De tal manera que en ese aspecto teórico, pues ha sido muy bien concebida, y el poderle mostrar al mundo que de alguna manera con la interacción de las otras ramas del poder público en Colombia, la rama jurisdiccional o judicial, pues las hace partícipes. Pero en la práctica, eso es en la teoría, como van a experimentar a lo largo o cuando sean ya abogados y en fin, eso es una cosa, en la teoría, y otra cosa es la práctica. En la práctica ha sido un caos absoluto. ¿Por qué? Porque escuchamos a toda hora decir se politizó la rama judicial, y en el fondo es cierto. Entonces eso le llegó, la contaminó, y por eso también las grandes voces hoy de reforma están todas orientadas a indicarnos, a decirnos que esta forma de designar a nuestros funcionarios judiciales, sobre todo los de las altas cortes, pues hay que entrar a mirarlo y modificarlo. Y es fácil advertirlo, porque miren que en la Corte Constitucional decíamos, lo elige el Senado,
pero el presidente de la República manda un candidato, al igual que manda otro la Corte Suprema de Justicia y otro el Consejo de Estado. Pero ¿qué pasa? Que obviamente cualquiera en Colombia, nosotros, ustedes mismos, cualquiera que quisiese ser presidente de la República, ¿qué le favorece, qué le conviene más? ¿Tener a la Corte Constitucional de su lado o en contra? Pues obviamente que de su lado, y entonces moverá y hará todo lo que esté a su alcance, inclusive aquí se lo está autorizando la Constitución para que sea de esa manera. Por eso el candidato que él manda, porque él manda un candidato para que de tres escojan, pues ese manda, y ahí es donde escuchamos que dicen, es el que tiene el guiño del presidente, es el que tiene la aureola. ¿Por qué? Porque eso lo va a elegir el Senado. Entonces miren que es un tema político. Si el presidente de la República tiene las mayorías, como es común en Colombia tenerlas, pues de los tres candidatos, ¿a quién van a elegir? Obviamente al que el presidente envió, porque él va a mover a los presidentes de las bancadas al interior del Senado y les va a decir, bueno, mi candidato es esto, es este. Y si son afines con el gobierno y son la mayoría, pues ese es el que sale electo. De tal manera que en esa tríada, en ese trío que se envía de presidente, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, muchas veces no llega el mejor jurista, llega el mejor lobista, porque como tiene que ir a hacer lobby ante el Senado, porque ese es el quien lo elige, pues ahí es donde está el problema y ahí es donde se politizó y todo el fenómeno de corrupción que en muchos de los eventos hemos visto. Aprovecho para decirles, claro, en las altas cortes hay excelentes, muy probos magistrados, intachables, pero como en todo estamento se nos ha colado de todo. Hay excelentes, pero hay buenos, hay malos, hay regulares, hay corruptos, hay malos, en fin, eso se politizó y de esa manera entonces se contaminó. Y ni qué decir del Consejo Superior de la Judicatura, donde ustedes ven, por ejemplo, que la sala disciplinaria, las ternas las envía por completo el gobierno y las elige el Congreso en un ejercicio muy similar que nos sobrepasó, se contaminó y tenemos esos graves problemas. Eso ha pasado con esta forma de designar a nuestros magistrados. En la figura de la cooptación, que venía, porque tradicionalmente las dos altas cortes que venían y siguieron fueron la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, funcionaba a las mil maravillas. Antes, de una época para acá, también cayó en crisis, y esta figura de la cooptación ahora es todo un problema, todo un galimatías para la elección de la vacante de un magistrado. Y ahí también tenemos un tema político y un tema de favores y un tema de yo pongo y tú después me eliges el mío, y en fin, un toma y dame que también terminó y dio al traste o está dando al traste con esa figura que había funcionado excelente. Ahora ya no, ahora también escuchamos a Tora que lleva 9, 10 reuniones de sala plena la Corte Suprema de Justicia intentando elegir una vacante por todos estos temas internos que les cuento. Y como se necesita de una mayoría calificada, en este caso sí, por la figura de la cooptación, o sea, las 2/3 partes de la sala, pues se vuelve bien complejo. Y de ahí que la Corte Suprema de Justicia se desgasta a veces hasta un año o más tratando de elegir una sola vacante. Esto también se desbordó y eso también se desdibujó. De manera que ese es el esquema, esa es la realidad de hoy, y por eso es que ustedes escuchan todas esas voces de cambios al interior de eso. Importante y muy importante que ustedes diagramen, tengan en sus documentos pues toda la estructura de la rama judicial en Colombia para que la empiecen a entender, y la van a necesitar toda vez que van a empezar a ver todo ese tipo de jurisdicciones de manera particular. Entonces también verán todo lo que tiene que ver con laboral, todo lo que tiene que ver con penal, todo lo que tiene que ver con civil, y de tal manera que siempre la van a necesitar. Por eso la invitación a que la vayan diagramando, la vayan entendiendo, la vayan incorporando en sus documentos. En la sesión de hoy pues terminamos el capítulo 4, que es el que tenía que ver todo con jurisdicción. Allí lo manejamos ya, ahí tienen todos los conceptos, todos los criterios de esa institución procesal que es la jurisdicción. Dejamos entonces el planteamiento de la competencia, en el cual pues tenemos ahí el derrotero de esos 9 subcapítulos, y de una manera semejante a como vimos jurisdicción, pues vamos a ver
¿Qué pasa con la competencia y en qué consiste la competencia? Pues por hoy esta sesión, entonces hasta ahí la dejamos evacuada.